Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar algunas experiencias que he tenido aquí en Japón estudiando los cursos técnicos que son del Estado. Son cursos que duran 6 meses, son gratuitos. Las personas que han aportado durante más de un año en alguna fábrica o en algún sitio donde han trabajado y han contribuido, pueden tener el derecho a recibir estos cursos. Estos cursos son cursos normalmente técnicos. Hay algunos que pueden, dependiendo del tiempo que uno ha aportado, también puede recibir becas hacia universidades japonesas. Pero depende, por ejemplo, en el caso que uno ha recibido más de 3 años o ha aportado más de 5 años, uno puede tener el aporte al ser mayor, uno puede recibir más beneficios. En el caso mío, el mínimo era un año. He recibido 2 cursos de cursos técnicos. El primero fue lo que era torno, que nos enseñan dibujo técnico, cursos de AutoCAD, que es 2D, es programación en la computadora, 3D, que es el SolidWorks. El SolidWorks es este programa que dentro de la escuela nos enseñan a usarlo para después poder hacer el diseño y llevarlo a un torno. Después ese diseño poderlo llevar hacia una fresadora y después poco a poco llevarlo ya a hacer la programación en los tornos computarizados, los CNC, y después llevarlo al MC, que es el Machining Center. Entonces nos enseñan todo más o menos alrededor de eso. Y, por ejemplo, al hacer la programación también se puede utilizar, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo esta impresora 3D o, por ejemplo, un escáner también 3D. ¿No? Estos escáneres tienen unos lentes que pueden ver como si fuesen nuestros ojos y a la distancia pueden dar unas luces que van, digamos, proyectando y haciendo la forma de lo que uno quiere escanear. En el caso de las impresoras 3D, es un plástico que se va derritiendo y va formando algo, ¿no? O sea, un producto. En mi caso yo también tengo un mini torno y una mini fresadora manuales, que hay muchas cosas que cuando yo lo había comprado, el torno y la fresadora, no lo sabía usar bien. Ahí nos enseñan eh, la importancia de las velocidades, cómo es que se hacen los planos, cómo se hace todo el proceso para poder utilizarlo, primero con seguridad y segundo que el producto salga de buena calidad. Después he estudiado lo que es electricidad. Electricidad también es una introducción a la electricidad. Nos enseñan partes básicas, digamos, cómo son los switches de conmutación, cómo son los switches de las casas, para poder más o menos utilizar un poco tener una idea de cómo es que se utilizan. Las escuelas proporcionan, en el caso de torno, cada uno tiene un torno, una fresadora. En el caso de la electricidad, cada uno puede tener todos los accesorios que va a utilizar en la clase. Uno los puede tener acceso a todo, ¿no? Digamos un cable, todo lo que uno está haciendo. Y en el segundo, en electricidad también nos enseñan a usar lo que es PLC, que es estos aparatos que son unos controladores de sensores. Digamos, hay varios sensores que uno puede, digamos, en este caso hay dos sensores, uno le manda un haz de luz hacia el otro sensor. Este cable se conecta a estos aparatos. Bueno, hay varios tipos de sensores y varios tipos de funciones que tienen los sensores. Uno lo puede programar con estos botones o también hay pantallas donde uno lo puede programar más fácil.
o también no en la escuela, pero es muy parecido a lo que le llaman el Arduino. El Arduino es son unos pequeños microchips que antiguamente se llamaban PIC 164, creo que se llamaban antes, pero son unos pequeños chips que se pueden programar y pueden controlar, se podría decir, relays, pueden controlar otros circuitos, pueden controlar, bueno, una infinidad de sensores para poder utilizarlos y mediante eso poder controlar máquinas o controlar algún accesorio que uno desea. En el caso de electricidad, nos enseñan todos los cursos básicos, ¿no? Cómo hacer la programación, cómo hacer los cálculos, cómo hacer más o menos tener una idea de qué es lo que se necesita. Y al final se les da a las personas que han terminado, no un certificado, pero se les da un certificado que han terminado el curso. Y con este certificado uno puede tener si uno se presenta a un trabajo, es mucho más fácil conseguir un trabajo de mejor calidad. Por eso a las personas que desean mejorar un poco el estatus dentro de Japón, uno puede acceder a estos cursos. El nivel de japonés, digamos en mi caso, yo no hablo bien japonés, no leo muy bien japonés, ni siquiera puedo leerlo digamos una frase completa bien, pero a pesar de eso, uno puede seguir el curso porque los libros que dan y todas las hojas o las cosas que uno tiene que estudiar, si uno tiene una idea de lo que está estudiando, uno puede tener más o menos todo lo que uno desea. El profesor se los puede explicar. Y, por ejemplo, no sé, digamos en este caso, ¿no? Todo está más o menos explicado. Por ejemplo, cómo se hacen las resistencias, las fases, ¿no? Y después cómo hacer los cálculos. Todo esto uno puede estudiarlo, es gratis y se los recomiendo que a las personas que están aquí viviendo en Japón puedan tener acceso se les llama el Hello Work, es donde uno busca trabajo y hay una infinidad de cursos que uno puede ir, y en el caso de que uno esté interesado en un curso en especial y ha aportado durante varios años al gobierno los impuestos, uno puede acceder también a descuentos en universidades privadas, ¿no? Del curso que uno desea. Hay una infinidad de listas de las universidades que están afiliadas al gobierno y uno puede tener acceso a un descuento en esa universidad. Bueno, espero que sea de una ayuda. Yo no estoy promoviendo, no deseo de que me pregunten a mí cómo es y cómo se solucionan las cosas, sino que cada uno debe de ir a la ciudad donde uno vive y preguntar en dónde está. Pero la finalidad de este video es simplemente que tengan una idea de todos los beneficios que uno tiene aquí en Japón y puedan acceder a esos cursos. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Chao.